pues estamos otra vez, primer domingo de mes, ya el primer domingo del último mes del año. Y ya saben que cada que es primer domingo de mes, estamos retomando el Evangelio de Mateo. Y bueno, nos corresponde hoy el capítulo 21. Finalmente el Señor ha llegado a Jerusalén. Fue un día domingo, era domingo. Sería la última semana que el Señor estaría en esta tierra, así como se encarnó, estaría de esta manera. Es la última semana que estaría en esta tierra. Conforme Él lo había anunciado al final de ella, el viernes siguiente, sería crucificado y muerto. Pero el siguiente domingo resucitaría. Y ese domingo, cuando llegó a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías, él entró en la ciudad sobre un pollino. Y la gente que venía con él lo aclamó: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, de este evento de suma importancia cuando el Señor llegó a Jerusalén, bueno, de esto se ha predicado ya mucho en varias ocasiones. Así es de que en esta ocasión sigamos adelante con la narración. Bueno, cuando el Señor llegó a Jerusalén ese domingo, inmediatamente se dirigió al templo. Y él echó fuera a todos los que vendían y compraban allí en los atrios del templo. Y echó fuera a los cambistas. Capítulo 21, versos 12 y 13 nos dicen esto. Luego, él sanó a ciegos y a cojos que llegaron a él. Versículo 14. Los principales sacerdotes y los escribas se acercaron y le cuestionaron, porque había unos muchachos que todavía allí en el atrio del templo le seguían aclamando, decían Hosana al Hijo de David. Y llegaron estos sacerdotes y escribas y le dijeron: ¿qué no oyes lo que están diciendo? Él simplemente les citó el Salmo 8. Y después de esto, dice el relato, que salió de Jerusalén y se fue a pasar la noche en Betania, versículo 17. Saben, Betania estaba muy cerquita de Jerusalén, estaba nada más a 3 kilómetros. Era la distancia que había de Betania a Jerusalén. Al día siguiente, el Señor regresa y mientras va de camino a Jerusalén, bueno, se encuentra por ahí, él tiene hambre y encuentra por ahí, ve que por ahí está una higuera y se acerca y no había nada, no había fruto en la higuera, y entonces él la maldijo y aquella higuera se secó inmediatamente. Versículos 18 al 22. Y luego de esto, él llega a Jerusalén. Llegó ya a Jerusalén. El lunes llega a Jerusalén de vuelta. Bueno, a partir de aquí, hermanos, a partir de aquí nos enfocaremos en el relato de Mateo para la predicación de hoy. Desde el versículo 23 del capítulo 21 y nos iremos hasta el capítulo 22, versículo 14. Y esta es una porción de un fuerte simbolismo en contra de Israel y específicamente en contra de los líderes del pueblo, con quienes el Señor va a tener aquí un diálogo muy fuerte. Veamos en primer lugar, la pregunta que le hacen aquellos líderes al Señor Jesús. En cuanto el Señor Jesús llegó al templo, él empezó a enseñar. Y entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo lo abordaron. Ellos no tuvieron en cuenta que el Señor estaba enseñando, no les importó eso. Ellos lo interrumpieron y le lanzaron una pregunta muy concreta. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Autoridad.
Autoridad significa poder, derecho. Tiene que ver con ese derecho y con el poder inherente a ese derecho. Se tiene un derecho y se tiene un poder. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Los líderes del pueblo sí querían saber cuál era la naturaleza, cuál era el origen, de dónde provenía, por qué el Señor tomaba autoridad para hacer esas cosas. ¿Quién o por qué te tomaba el derecho de hacer esas cosas? ¿A qué cosas se referían aquellos líderes religiosos? Bueno, sin duda que a lo que había pasado el día anterior. El hecho de que él hubiera sacado a los cambistas y a los vendedores del templo, pero también a por qué estaba sanando, y ellos estaban viendo, sanó a cojos y a ciegos. ¿Y por qué estaba enseñando en el templo? A esas cosas eran a las que se referían los líderes del pueblo. Bueno, Jesús no se negó a responderles, pero les dijo que lo haría si ellos a su vez le respondían primero una pregunta. Bueno, miren, esto de ninguna manera era un truco que el Señor utilizó para evadir el asunto. No. Miren, esto era válido en la manera en la que polemizaban allá en aquellos tiempos. Bueno, era una forma de hacerlo. Alguien hacía una pregunta y el otro podría contestar también con una pregunta para ir encaminando su respuesta. Así era, el Señor no estaba evadiendo el asunto. Pero, ¿saben? Todavía podría haber otra razón y otra razón más profunda. Y es que el Señor sin duda conocía los corazones de aquellos hombres. Aquellos hombres querían saber la verdad sobre lo que Él estaba haciendo. Pero el Señor sabía que si hasta ese momento ellos se habían negado a recibir la verdad y a escuchar la verdad, bueno, en ese momento no iban a cambiar su actitud. De nada servía hablarles directamente y declararles directa y claramente cuál era la verdad sobre el asunto. Por eso es que el Señor, en su infinita sabiduría, llevó ese diálogo por otro camino. Y les pregunta lo siguiente: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Bueno, aquellos hipócritas quedaron atrapados por el Señor. Ellos sabían la respuesta correcta, pero no habían querido reconocerla y no lo iban a hacer en ese momento. Miren, aunque es la segunda parte de lo que la narración nos dice en cuanto a lo que los líderes estuvieron ahí meditando y platicando cómo iban a responder, la segunda parte voy a referirla primero porque quiero centrarme, y es el propósito de la predicación, en lo que primero dijeron ellos. Y ahí leímos que en esa meditación que están haciendo, se apartan, están ahí considerando cuál va a ser la respuesta. Ellos dicen, bueno, si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, nos vamos a meter en problemas con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo reconocía, sabía, estaba consciente que Juan tenía un mensaje que provenía de Dios, era un profeta de Dios verdadero. El pueblo lo consideraba así. Entonces dijeron los líderes, bueno, si decimos que es de los hombres, el pueblo se va a enojar y a lo mejor hay disturbios. Y lo que más temían esos hombres no era tanto el alboroto o el enojo del pueblo, sino que si hubiera habido alboroto, entonces los romanos, los soldados romanos y los gobernantes romanos que estaban allí en Jerusalén, iban a intervenir. Y entonces sí se iban a meter en problemas con los gobernantes romanos. Y como ellos, ¿verdad? Esos líderes religiosos estaban muy cercanos ahí con aquellos gobernantes, bueno, pues más bien a los que le tenían miedo era a los romanos, ¿verdad?
Y por eso dijeron, bueno, no, si decimos de los hombres, el pueblo se nos viene encima y entonces nos vamos a meter en problemas con los romanos. Tuvieron miedo. Pero por otro lado, y esto fue lo primero que ellos consideraron, era que si decían que el bautismo de Juan era del cielo, eso implicaba que entonces su mensaje y su testimonio provenían de Dios. Lo que Juan había predicado y lo que Juan había enseñado era de Dios. Y eso obviamente les traería a esos líderes un problema mucho mayor, porque Juan había dado testimonio público tocante a Jesús. Y él había dicho, según nos narra Mateo 3:11, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. También, según nos narra Juan 1:15, había dicho el bautista, este es, señalando al Señor Jesús, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El testimonio de Juan el Bautista era conocido por todo el pueblo y él había testificado que la autoridad de Jesús procedía del cielo. Y por tanto, aquel Jesús al que ellos estaban cuestionando, como también dijo el Bautista, según nos narra Juan 1:29, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y todavía más, y muy concreta y puntualmente, Juan 1:34, aquel hombre era el Hijo de Dios. Ellos reconocían que el testimonio de Juan venía del cielo, tenían que entender que aquel hombre era el Hijo de Dios. Y por esto la aclamación de la multitud y luego la de aquellos muchachos ahí en el atrio del templo era correcta. Jesús era el Hijo de David y Jesús era el Mesías. Y eso los líderes no estaban dispuestos a reconocerlo. Por eso, según creyeron, lo más conveniente fue decir, no sabemos. ¿De dónde es el bautismo de Juan? No sabemos. Se negaron a dar una respuesta. Y por eso el Señor les dijo, bueno, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y este era el punto, la autoridad del Señor Jesús. Si reconocían que el mensaje de Juan era del cielo, entonces no había más que reconocer que Jesús era el Mesías y por lo tanto no había por qué cuestionar. Él tenía toda la autoridad. Pero esos hombres no estaban dispuestos a reconocerla y no estaban dispuestos a someterse a esa autoridad. Su endurecido corazón no les permitía aceptar lo que había sido evidente durante los 3 años ya que el Señor estaba ministrando allá en Israel. Jesús de Nazaret era el Mesías. Y esos líderes lo habían rechazado sistemáticamente y lo iban a hacer nuevamente. Y esta vez, porque así estaba determinado por Dios, esos eran los planes de Dios, esta vez, además de rechazarlos, iban a tener la oportunidad de matar. Aquellos hombres se negaron a reconocer la autoridad de Jesús, se negaron a reconocer que Él era el Mesías. Y este ha sido siempre el dilema. ¿Quién es Jesús?
Los judíos de su época se negaron a reconocerlo y a reconocer su autoridad. Y a través de 2000 años, las personas se siguen negando a reconocer quién es Él y a someterse a su autoridad. Punto número 2, la respuesta del Señor Jesús. Bueno, el Señor no dejó sin respuesta la pregunta que le fue planteada. Ciertamente no respondió a aquellos líderes de la forma en la que ellos pretendían, pero a través de 3 parábolas, Él le respondió. Y Él les dejó muy en claro que Él tenía toda la autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Les dejó en claro que Él era el Hijo de Dios y que ellos lo estaban rechazando, que estaban rechazando su autoridad. Y con estas parábolas les va a señalar lo que ese rechazo implicaba, las consecuencias que ellos estaban acarreando. Y la primera parábola la encontramos ahí en los versículos 28 al 32 y se titula La parábola de los 2 hijos. Bueno, en esta primera parábola, el Señor dice que había 2 hijos a los cuales su padre llega y les pide, les dice que vayan a trabajar a su viña. El primero de los hijos dijo, no, yo no voy. Pero dice ahí que después se arrepintió y finalmente fue a trabajar a la viña. El segundo de los hijos dijo, sí voy, pero a final de cuentas no fue. Después de contar la parábola, el Señor se dirige a aquellos líderes y les pregunta cuál de los 2 había hecho la voluntad de su padre. Y la respuesta que ellos le dan fue correcta. El primero, el que aunque primero había dicho que no iba, después se arrepintió y fue. Ahora, con esta respuesta, ellos mismos se estaban condenando. Y el Señor les explica y les dice, y habla de los publicanos y de las rameras. 2 grupos ahí de Israel que eran tomados como grandes pecadores, que estaban separados del pueblo, que estaban separados de los beneficios de la religión. Aquellos grupos de pecadores a los que los líderes consideraban indignos. Pues dice, aquellos pecadores, aquellos publicanos, aquellos rameras, habían creído el mensaje de Juan, que era un mensaje de justicia, era un mensaje del cielo. El Señor de esta manera les está respondiendo, bueno, ustedes no quisieron aceptar que el mensaje de Juan era del cielo. Pues sí era del cielo, lo está diciendo. Y aquellos pecadores escucharon ese mensaje, creyeron en él y se arrepintieron. Y les dice a los líderes, por eso ellos van delante de ustedes al reino. Sí, aquellos líderes del pueblo, claro, que deseaban que el reino de los cielos ya llegara, que el reino de Dios ya se estableciera, deseaban que esto sucediera. Pero cuando ellos escucharon el testimonio de Juan, no lo creyeron. Y ahora el rey mismo estaba frente a ellos, pero tampoco le creyeron y no se arrepintieron. Es decir, la actitud de aquellos líderes fue de incredulidad y falta de arrepentimiento. Esa fue su actitud.
El bautismo de Juan, es decir, su mensaje, su testimonio, claro, eran del cielo. Y los que creyeron y se arrepintieron iban al reino de los cielos. Los líderes cuestionaron y rechazaron la autoridad del Señor Jesús. Es decir, no creyeron ni se arrepintieron. Y por eso ellos no habían entrado al reino de Dios. Esta primera parábola que señala la actitud de aquellos líderes y la de una gran mayoría del pueblo de aquella generación, es la misma actitud que sigue sucediendo con Israel. Ellos siguen sin creer en Cristo, en Jesús como el Mesías, y sin arrepentirse. Pero ahora no solo con ellos. Esta misma actitud de incredulidad y falta de arrepentimiento está sucediendo con todo el mundo. ¿Y cuántas veces podemos constatar esto? Los hombres con corazones engreídos, arrogantes, que viendo la realidad del Evangelio, se niegan a creer y arrepentirse. Y por eso no alcanzarán nunca el reino de Dios. Solo un corazón sencillo y sincero, que reconoce y se somete a la autoridad del Señor Jesús, que recibe el mensaje de las buenas nuevas, ese corazón es el que cree y el que se arrepiente, y por eso puede entrar al reino de Dios. La segunda parábola la encontramos en los versículos 33 al 45. Hermanos, no da tiempo de comentar toda la parábola en sí, solamente puntualizar algunas cosas. Ninguna de las tres nos da tiempo, pero veamos algunos puntos nada más. Y esta parábola se titula Los labradores malvados. ¿Cuál iba a ser el resultado de esa incredulidad y falta de arrepentimiento por falta de la actitud que tenían aquellos líderes? Bueno, esta segunda parábola nos lo dice. Un hombre plantó una viña, levantó una valla alrededor de ella, cavó un lagar y edificó una torre. Y cuando todo ya estuvo listo, la arrendó a unos labradores. Y luego se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, aquel hombre envió a unos siervos para que los labradores le entregaran el fruto que le correspondía. Pero los labradores golpearon, apedrearon y mataron a aquellos siervos. Entonces, el señor de la viña envió a otros siervos y aquellos labradores les hicieron lo mismo. Finalmente, el señor de la viña mandó a su hijo mismo, creyendo que le tendrían respeto, pero esos labradores, sabiendo que era el heredero, lo mataron porque querían quedarse con la viña. Y ahora nuevamente el Señor se dirige a los líderes y les plantea una pregunta. ¿Qué haría el Señor de la viña a aquellos labradores cuando volviera? La respuesta de ellos fue: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esa fue la respuesta. Y ahora el Señor les habla de la aplicación de esa parábola. Y él cita el Salmo 118, los versículos 22 y 23, que dicen que la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo. Es decir, esos líderes, ese pueblo,
habían rechazado a aquel hombre de quien Juan había dado testimonio. Pero él, ese hombre, Jesús, era aquella piedra angular. La piedra angular es la piedra más importante de una edificación. En este caso, la piedra más importante de la construcción del reino de Dios. Y por ese rechazo, el reino, dice el Señor, les sería quitado. Pero no solo eso, habría más consecuencias. En ese hombre, en Jesús, el Mesías, ellos iban a encontrar tropiezo. Serían despedazados. Y él mismo caería sobre ellos y serían hechos polvo. El pueblo de Israel había recibido una y otra vez el mensaje, el llamado al arrepentimiento por parte de los profetas de Dios. Pero el pueblo y los líderes lo habían rechazado. Esa era la historia de Israel. Lo habían rechazado una y otra vez. Y aquellos siervos, aquellos profetas, el pueblo los había maltratado y los había hasta matado. Y ahora, allí estaba el Hijo mismo, el Hijo de Dios. Y los líderes, el pueblo, estaban a punto de tomarlo para crucificarlo. Pero ese pecado no quedaría impune. El Padre destruiría ese pueblo y el reino les sería quitado y dado a otros. Lo contradictorio para aquellos hombres, para aquellos líderes, era que ese mismo Jesús al que estaban desechando y al que matarían en la cruz, era la piedra en la que serían quebrantados y desmenuzados. Es decir, serían despedazados y hechos polvo. Y otra vez, el pueblo incrédulo de Israel sigue rechazando a su Mesías. Y sigue encontrando solamente tropiezo y destrucción en el Señor Jesús. Pero no solo el pueblo de Israel, hoy esto se extiende de igual manera a todas las personas de todos los tiempos. Al igual que la de aquella generación de judíos, por su incredulidad y su falta de arrepentimiento, se niegan a reconocer quién es Jesús y a someterse a su autoridad. Y por esto solo encontrarán destrucción en él. Y nos dice Mateo, allí en los versos 45 y 46, que después de oír esas dos primeras parábolas y después de haber sido cuestionados por el Señor, bueno, aquellos líderes entendieron perfectamente y claramente que el Señor se estaba refiriendo a ellos. Era muy claro, no había duda. El Señor les estaba hablando a ellos. ¿Y qué quisieron hacer? Quisieron apresarlo. ¿Y por qué no lo hicieron? Otra vez, por temor al pueblo. Por temor al pueblo. Porque al igual que a Juan, el pueblo consideraba al Señor Jesús, como dice ahí, como un profeta. Y eso es triste, ¿no? Era el Mesías, el Rey. Y el pueblo, para el pueblo era solamente un profeta más. Solo un profeta más. Tercera parábola, capítulo 22, versículos 1 al 14. La parábola de la fiesta de bodas. El Señor no ha terminado de declararle a aquellos líderes lo que ellos van a recibir, lo que va a suceder,
por causa de estar rechazando al Señor, de estar cuestionando su autoridad. Ahora es la historia de un rey que hace una fiesta de bodas para su hijo. Y dice ahí que cuando llega el día, envía siervos para llamar a los convidados. A lo mejor esto nos suena un poquito medio raro a nosotros, y sí puede ser, porque miren, lo que sucede es como que ya estaban invitados y todo hay que mandarlos llamar. Bueno, lo que sucede es que la costumbre era que se invitaba, pero sin necesariamente especificar el día en que se realizaría el evento. O sea, los invito porque mi hijo se va a casar, vamos a hacer una fiesta por su boda, yo los invito. Ah, pues sí, ya estamos invitados. No les dijo cuándo era la boda, ¿verdad? Cuándo era la fiesta. Bueno, por eso, cuando llegó el día, manda siervos a los invitados para decirles, ya, hoy es la boda. Vengan, ya está. Por eso tiene sentido las palabras así, ¿verdad? Así tienen las palabras. Y bueno, aquel rey manda a sus siervos para decirle a los invitados que ya todo está listo, que vengan. Pero los invitados no quisieron asistir. No fueron. Bueno, el rey volvió a enviar a otros siervos, pero el resultado fue el mismo. Los invitados no hicieron caso y cada uno se fue a ocuparse de sus propias cosas. Pero algunos de esos invitados inclusive tomaron a aquellos siervos, los maltrataron y los mataron. Aquel rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces el rey, dado que la fiesta de bodas y el banquete estaba listo, todo estaba ya listo, y aquellos invitados primeros no fueron dignos de estar en esa fiesta, bueno, él mandó a sus siervos y los mandó a los caminos para que invitaran a todo aquel que se encontraran por ahí. Y así lo hicieron. Y fueron y llamaron y juntaron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la fiesta de bodas se llenó. Cuando ya las cosas estaban así, el rey entró allá al lugar donde se estaba celebrando la fiesta y entró ahí para ver a los invitados. Y dice la narración que se encontró con uno que no estaba vestido adecuadamente y le preguntó cómo era que había entrado en esa condición. Pero aquel hombre no tenía respuesta. Se quedó callado. Bueno, nada más para que entendamos un poquito más. Era la fiesta del rey y bueno, también había esta costumbre que si el rey invitaba a un banquete real, a una fiesta real, bueno, el rey también proveía a sus invitados del vestuario adecuado. Pues era la fiesta del rey, iba a estar ahí en palacio, ¿verdad? ¿Cómo van a entrar los invitados así nada más? El mismo rey les proveía del vestuario adecuado para que pudieran estar dignamente en la fiesta de la boda. Bueno, esta mañana ya le dijimos a Roberto y a Yesenia que tienen que comprar 200 vestidos y trajes para que vengamos dignamente a su boda. Pero el rey hacía esto. Por eso es que cuando el rey va y ve a los invitados y se encuentra con aquel hombre que no está vestido de bodas, ¿por qué no? Si le dio si era un invitado real, si él realmente era un invitado, se le dio el vestido suficiente, necesario, adecuado para que pudiera estar presente de manera digna. Cuando le preguntó el rey por qué estaba sin ese vestido de bodas, aquel hombre se quedó callado, no tenía respuesta,
no había sido invitado, se había colado nada más así, ¿verdad? Entonces el rey mandó a sus siervos a echarlo fuera. Esto significa sacarlo indignamente, atado de pies y manos, y ser echado en las tinieblas de afuera, donde dice, solo habría llanto y rechinido de dientes. Y el Señor termina con una aseveración importante. Muchos son llamados y pocos escogidos. El pueblo de Israel y sus líderes tuvieron la prioridad en la invitación para entrar en el reino de Dios, pero la rechazaron. Y la invitación, que de por sí ya estaba contemplada, se abrió a todas las naciones. Y quienes aceptaron y aceptan esa invitación, entran al reino de Dios. Pero para entrar al reino es necesario estar cubiertos con las ropas que el mismo rey otorga. Y quien pretenda entrar sin esa provisión del rey, será descubierto y será echado a las tinieblas, al sufrimiento eterno. Por eso es que muchos son llamados, Israel y todas las naciones, pero solo aquellos que se vistan de las ropas que el rey les da serán los escogidos para estar presentes en el reino de Dios. Y las cosas siguen siendo igual. La invitación hoy se extiende a todos, pero solo los que reciben la provisión del rey y aceptan la invitación reciben la bendición de estar en el reino de Dios. Con estas tres parábolas, el Señor declara lo que aquellos líderes estaban haciendo y las consecuencias que sobre ellos caerían por estar cuestionando la autoridad del Señor Jesús, negándose a reconocer que Él era el Mesías que les traería salvación. El reino de los cielos les sería quitado y les sería dado a otros. Les estaba siendo entregado en ese momento, les estaba siendo ofrecido primero que a nadie, y ellos lo estaban rechazando y tendrían graves consecuencias. Autoridad, dijimos, de eso se trataba el asunto, de la autoridad del Señor Jesús. Y el Señor Jesús tenía toda la autoridad. Y el Señor Jesús sigue teniendo toda la autoridad. Él es el soberano, Él es el Señor. Y hay que someterse a esa autoridad. Y el sometimiento a su autoridad implica el reconocimiento de quién es Él. Implica la obediencia al mensaje de su evangelio. Y por esto implica la salvación. Implica el derecho, el privilegio, la bendición de poder entrar al reino de Dios. La gran mayoría de los presentes ya están en esa condición. Pero hay algunos, pocos realmente, hay algunos que todavía no.
Y a ellos me dirijo en primera instancia. A ustedes que han escuchado el mensaje del Evangelio una y otra vez, y lo han escuchado que están aquí y lo siguen escuchando el mensaje del Evangelio, el mensaje divino de Dios. Bueno, lo han escuchado, pero no lo han aceptado. No deben ignorarlo, porque rechazar el mensaje trae como consecuencia ser echado a las tinieblas de afuera. ¿Qué significa esto? La perdición y el sufrimiento eterno en el infierno. Eso significa rechazar al Señor Jesús, rechazar su autoridad, rechazar su mensaje, implica ser echado al infierno por la eternidad. Por eso, quien aún está en esta condición, no sean como aquellos líderes, que lo escucharon, lo entendían, lo sabían, lo veían, pero le rechazaron. No sean como ellos. Y más bien, vean a los que ya entraron delante de ustedes al reino y arrepiéntanse y crean y entren también al reino de los cielos. Pero como dije, la gran mayoría de los presentes ya creyó, ya se arrepintió y ya pertenece al reino de Dios, la gran mayoría. Pero a ustedes, mis hermanos, quiero llamarlos a la reflexión. Someterse a la autoridad del Señor para alcanzar la salvación es todo lo que implica reconocer esa autoridad. Hasta ahí y ya. Nada más para ser salvos y ya. De ninguna manera. Es necesario vivir siempre, siempre sometidos a esa autoridad. Tienen que ser obedientes siempre y sometidos a esa autoridad. No vaya a ser que sean hallados pretendiendo estar en la fiesta del reino sin ser parte de él, porque no están vestidos con lo que el rey ha provisto. Y someterse siempre, siempre a la autoridad del Señor es la evidencia de que en verdad se es parte del reino de los cielos. Porque hay quien puede decir, sí, yo soy, pero nunca se somete a la autoridad del Señor, nunca. Bueno, este es aquel que va a ser hallado sin estar vestido correctamente. Y estará en la misma condición de los que han rechazado. Y serán lanzados al infierno para sufrimiento eterno. Nuestro Señor tiene toda la autoridad. A Él sea la gloria por siempre. Él nos bendiga.